Pasa a vosotros, hermanos. En esta ya tarde, ya oscura, ¿verdad? Inicio del día de reposo, día sábado. Vamos a pedirle a nuestro Dios que mande esas lluvias de bendiciones a nuestras vidas, que mande su palabra hoy en esta noche y que podamos, hermanos, a recibir de su mensaje pues, con nuestro corazón abierto para poder recibir y su palabra, hermanos, y podernosla llevar en nuestros corazones, hermanos. Yo les invito, hermanos, que oremos a nuestro Dios y así para poner todo esto en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a este lugar, Señor. Una vez más, en este principio de tu día santo, Señor. Tu iglesia, Señor, entra por esas puertas, Señor. Y llegamos a este lugar, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que en este día, Señor, que tú, Señor, seas el que hables. Que en esta noche, Señor, tú hablarás a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos a entender tu mensaje, Señor. ¿Y cuál es el propósito, Padre? Gracias, Señor, por todo. Te pido que me guíes, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Que ese mensaje, Señor, que has depositado en mi corazón pueda ser expuesto, Señor, de la mejor manera, Padre. Y te pido perdón, Señor, si sale una palabra torpe de mis labios, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que me guíe. Y que solamente, Señor, al abrir tu palabra, tú nos hables, Señor. Gracias por todo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro único y divino Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a entrar al mensaje de este día. Después de alabar a nuestro Dios, después de cantarle, pues aquí estamos. Aquí estamos una vez más para recibir de su mensaje y poder salir de este lugar, no como llegamos, sino de una manera en la cual podamos llevarnos su palabra y poderla poner en práctica en nuestras vidas. Bueno, hermanos, como hijos de Dios, hermanos, como seguidores de Cristo Jesús, en nuestras vidas, hermanos, pasamos por momentos alegres, por momentos de felicidad, cuando, pues, como decimos que todo va caminando bien en nuestras vidas. Y yo creo que todos nosotros hemos vivido esos tiempos, donde Dios nos bendice cada momento, donde no hay problemas en nuestras vidas, donde nuestros hijos caminan bien, nuestro matrimonio va marchando de maravilla, donde hay un empleo, donde no hay enfermedad en nuestro cuerpo. Pero también, hermanos, como hijos de Dios, también pasamos por momentos difíciles. Pasamos por momentos de angustia, de dolor, momentos difíciles con nuestros hijos, nuestro matrimonio. Nos hemos exentos, hermanos, a vivir esos tiempos también. Y nosotros como hijos de Dios reconocemos, hermanos, que hay un Dios que extiende su mano, nos da fuerza, nos fortalece, que camina con nosotros, cualquiera sea nuestra situación, sea de alegría, sea de tristeza. Ahí está Dios. Cuando todo marcha bien, damos gloria a nuestro Dios. Cuando marcha de una manera no muy buena, difícil, que estamos en tribulación, estamos en problemas, en una enfermedad, también sabemos que ahí está Dios. Pero como seres humanos, nuestro cuerpo también se duele. Pero como hijos de Dios, hermanos, sabemos también que en las necesidades que enfrentamos en nuestras vidas, ahí está Dios. ¿Y qué hacemos, hermanos? Oramos a Dios, clamamos a Dios y Dios responde. Y mientras que Dios responde, también nos da fuerzas para seguir adelante. Dios no nos deja.
Dios siempre está al cuidado de su pueblo, de sus hijos, y no nos abandona cualquiera que sea nuestro diario vivir. Yo creo que todos nosotros sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, cualquiera que sea nuestra situación, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con las personas o la gente, el hombre que no conoce a Dios? ¿Qué sucede con el hombre que está alejado de Dios? Cuando llegan los momentos de alegría en sus vidas, todo va marchando de maravilla. El hombre feliz, contento, económicamente, de salud, no problemas con sus hijos, su matrimonio marcha bien, pero también en esta vida ellos sufren. Y allí es donde el hombre que no tiene a Dios es donde empieza a desmayar. Nosotros recorremos a nuestro Dios cuando llegamos a una situación en la cual no podemos o hay una aflicción en nuestras vidas y corremos a Dios. Y tenemos la plena confianza, la fe que Dios está con nosotros. Que nada que pueda hacer este mundo puede suplir las necesidades que suple nuestro Dios, hermanos. Pero el hombre, hermanos, el hombre que no conoce al Señor Jesucristo, déjeme decirle, hermanos, que en esos momentos siente morir. Y se refugia en cosas equivocadas. Empieza a buscar a la manera del hombre, a poder buscar y solucionar sus problemas por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque no tiene la confianza cuando llegan esos momentos en nuestro Dios. Y en esta tarde, hermanos, en esta tarde, el tema lleva por nombre, decídete a vencer. Y en esta tarde, aquel que nos escucha por estas redes, ¿verdad? En esta tarde, nuestro Dios te quiere hablar también a ti. Y el Señor desea que te decidas a vencer. Un día nosotros llegamos al camino de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez nos olvidamos a veces, como en estos tiempos, que no se puede ir a los hogares, no puede hacerse muchas cosas por lo que está sucediendo ahorita aquí en la tierra. Y nos hemos limitado a poder llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero gracias a Dios, que Dios nos pone a través de estas redes para poder llegar a hogares, a familias que no conocen a Dios. Tal vez hermanos que están lejos de este lugar, en otras ciudades y tal vez en otros países también. Y llegan a ellos y ellos pueden llevar este mensaje a aquellas personas que no tienen una relación con Dios. Cuando sufren, cuando lloran, cuando su vida no tiene sentido y pasan por tribulaciones también. Y gracias a Dios que nosotros tenemos esta oportunidad de poder llegar a aquellos hogares, a aquella persona que tal vez en esta tarde, en este día, está sufriendo, está llorando. Un día nosotros decidimos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, buscar al Hijo de Dios. Y dice, vamos a un texto conocido, hermanos, que a lo mejor no tienen que ir, pero los invito a que vayamos. Y vamos a mirarlo en Juan 3:16, hermanos. Yo creo que muchos lo conocemos de memoria, lo podemos decir sin leer las escrituras.
Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Un día usted decidió creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez es un pasaje, hermanos, que ahorita lo podemos mirar muy simple. Pero déjeme decirle, hermanos, que para poder mirar este mensaje y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Yo creo que usted decidió un día seguir a Cristo Jesús. Un día Jesús vino a nuestras vidas. Tal vez andábamos también perdidos, sin rumbo. Y un día llegó Cristo Jesús a nuestras vidas. Y decidimos aceptar al Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí en este lugar porque creímos en el Hijo de Dios. Y ahora lo vivimos ¿para quién? Para Cristo. Nuestra vida ya no pertenece a nosotros, sino pertenece a Cristo Jesús. Porque un día usted decidió seguir a Jesús. Un día usted decidió, hermanos, buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque tal vez también andamos sin rumbo, buscando con nuestras propias fuerzas. Y llegó Jesús a nuestras vidas. Tal vez allá en el mundo haya gente todavía, o hay gente todavía, que no conoce al Hijo de Dios. Tal vez se dice que cree en el Hijo de Dios, pero creer, sabemos que no solamente saber que hay un Hijo de Dios. Creo que todos nosotros sabemos qué es creer en el Hijo de Dios, qué es creer en Cristo Jesús. Y un día usted tomó esa decisión. Y cuando tomamos esa decisión en creer en Cristo Jesús, tomamos la decisión, y con esa decisión, para vencer aquello que lo afligía en nuestras vidas. Aquello que tal vez estamos pasando y llegó a alguien y nos habló de que había un Jesús, de que había un Dios que podía suplir mi necesidad, que podía abrir las puertas, que podía sanar mi enfermedad. Y creímos en ese Hijo de Dios. Y tal vez, hermanos, hoy en esta tarde, a través de estas redes, nos escuchan. Y tal vez está pasando por un momento difícil en la vida de ellos. Pero en la palabra de nuestro Dios nos dice que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que crea en Él. Y no solamente, hermanos, tenga las bendiciones de Dios en esta tierra, sino que tenga, ¿qué? Una vida eterna. Y usted decidió vencer la muerte, porque con Cristo Jesús dice que ya no hay muerte, sino que hay vida, y vida eterna, hermanos. Vamos aquí, hermanos, a San Juan, en el Evangelio de San Juan, hermanos. Allí adelantito. Vamos a capítulo 12. Tal vez tú que nos miras, tal vez no te has dado cuenta de que hay un amor tan grande que Dios tiene a la humanidad. Que Dios todavía sigue esperando a aquellos con los brazos abiertos. Hay mucha necesidad en este mundo. Y dice en San Juan capítulo 12, versículo 46. Dice, yo la luz, dice, y el que dice 46, yo la luz,
he venido al mundo. Dice, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que le crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros nos caminábamos en el mundo, en una oscuridad? Y decidimos ya no andar en una oscuridad. Decidimos venir a la luz que es en Cristo Jesús. Porque creo yo, hermanos, que caminábamos en una oscuridad sin Cristo Jesús. Vivíamos como hoy vive el hombre. Tal vez sin darnos cuenta. Tal vez caminábamos pensando que era lo correcto, que era lo mejor, pero sin darnos cuenta que vivíamos en tinieblas, que vivíamos en una oscuridad. Pero hoy en día, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias por su grande amor y su grande misericordia, hoy vivimos en esa luz que es en Cristo Jesús. Y ese es un privilegio, hermanos, para nosotros. Porque un día, hermanos, yo tomé la decisión, decidí ir a Cristo Jesús, de ya no estar en esas tinieblas donde vivía, sino que venir a la luz que da Jesús. Y hoy también nuestro Dios le dice a aquel que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, que no conoce al Hijo de Dios, que ya no, si decide ya no andar en las tinieblas, Él está a la puerta para darle luz a su vida. Para que en esas tinieblas donde camina hoy el día el hombre, tinieblas de sufrimiento, en las tinieblas, hermanos, del pecado, en las tinieblas donde todo, hermanos, va en contra de las cosas de Dios. Que tome la decisión de venir a Cristo Jesús. Que decida ser vencedor y que ya no viva en la oscuridad. Vamos allá en Juan, hermanos, una vez más. Juan capítulo 1, ahí mero enfrente, hermanos. Juan capítulo 1, 12. Dice así, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que hoy usted es llamado hijo de Dios. Usted es más que vencedor, hermanos, en Cristo Jesús. Hoy también Dios, hermanos, le dice a aquel que está con los brazos abiertos y que está dispuesto a aceptarlo. Porque dice que en su palabra que Él no vino a los justos, sino vino ¿qué? A los pecadores. Y Él desea, hermanos, que vengan también y puedan ser llamados hijos de Dios. Que decidan tomar ese privilegio tan grande que es ser llamado hijo de Dios. Hoy en día el mundo sufre mucho, hermanos. El mundo llora. El mundo, hermanos, hoy en día, los tiempos muy difíciles donde hay mucha maldad, hermanos, muchas enfermedades, muchos problemas en la vida. Y cuando el enemigo, hermanos, está también peleando
y no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, para Él es muy fácil. Son presa fácil, hermanos, de tener en sus manos. Pero cuando somos hijos de Dios, cuando somos llamados hijos de Dios y caminamos en el camino del Hijo de Dios, hermanos, déjeme decirle, hermanos, que hay victoria. Que en Cristo Jesús, hermanos, siempre hay victoria. Porque Dios va peleando por nosotros. Porque Dios pelea por su pueblo. Porque Dios pelea por su iglesia. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, está siempre al frente de nosotros, luchando, peleando en cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque un día decidió usted acercarse a Dios y aceptarlo. Y que fuera el dueño de su vida. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano. Qué maravilloso, hermanos, ser parte de la iglesia de Dios, hermanos, de su pueblo. Siéntese privilegiado, hermanos, que hoy en este día está aquí sentado, alabando el nombre de nuestro Dios, escuchando la palabra del Señor, hermanos. Hay veces pasamos por alto, hermanos, o a veces ni pensamos, hermanos, qué tan valiosos somos para Dios. Qué tan valioso es usted para Dios. Cuando usted camina por esas calles, cuando usted está en sus trabajos, cuando usted está en un lugar, hermanos, y que está en el ambiente del mundo, o no en el mundo malo, sino que en su trabajo, donde quiera que esté, usted es, hermanos, privilegiado. Porque ahí está un hijo de Dios. Porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a abandonar. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, hermanos, aquellos que tenemos hijos, yo creo que no los abandonamos. Siempre luchamos por ellos. Siempre tratamos de suplir las necesidades que ellos tienen, que ellos atraviesan. Los amamos. Nuestro Dios, hermanos, también así nos ama. Nuestro Dios también así nos quiere. Lucha por nosotros. No nos abandona. Dios en esta tarde nos habla a nosotros que recordemos de que somos alguien tan especial para Dios. Pero también quiere que por estas redes escuchen también que hay un Dios que los ama. Hay un Dios que está dispuesto a traerlos al camino de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que sean vencedores. Solamente nuestro Dios decide que nuestro Dios quiere que solamente ellos decidan de ser vencedores también en Cristo Jesús. Que ya no andarán solos, que andarán siempre protegidos por la mano de Dios. En cualquier necesidad que tengan, ahí va a estar Dios. Cualquier tribulación que estén pasando, va a haber gozo en su corazón, porque Dios vive en ellos. Dios suple cualquier necesidad, sea pequeña o sea grande. Dios no se detiene. Dios siempre actúa. Siempre actúa por sus hijos, pelea por sus hijos. No los abandona ni un solo instante. Y hoy en esta tarde es lo que el Señor quiere que escuchemos, que escuchen aquellos a través de esa pantalla. Aquí está Dios, que Dios desea traerlos a sus brazos, levantarlos, sacarlos de la oscuridad, que sean llamados sus hijos. Eso es lo que Dios desea. Vamos allí en Romanos, hermanos. Perdón, vamos a Filipenses 4:13, hermanos. Una carta, hermanos, del apóstol Pablo. Una de las cartas donde estaba él en prisión.
¿Y quién más, hermanos? El apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que no, que no conocía tal vez a las cosas de Dios y perseguía a la iglesia. Pero un día Jesucristo lo trajo y vivió en él. Y miramos una persecución, hermanos, que Pablo tuvo. Momentos muy difíciles para Pablo. Escribiendo estas cartas desde la prisión, hermanos, animando a aquellas iglesias a que se gozaran, a que se fortalecieran, a que vivieran para Cristo Jesús, que luchaba día tras día para animarlos, a pesar de que él estaba en sufrimiento. Dice en Romanos 8:28, hermanos. Digo, perdón, en Filipenses 4:13. Dice así, dice en Filipenses 4:13, hermanos. Dice que todo, dice, perdón, 4:13. Todo lo puedo, dice, en Cristo, dice, que me fortalece, hermanos. Tal vez palabras sencillas de decir. Tal vez cuando no estamos en una situación difícil, podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vamos en el camino que vamos fuera de la ciudad o vamos por las carreteras, miramos las montañas muy pequeñas y se nos hacen muy pequeñas, muy chicas. Pero cuando estamos cerquitas de ellas, cómo se nos hacen grandes. Y tal vez, hermanos, hay momentos en nuestras vidas que miramos el sufrimiento lejos de nosotros y damos palabras de consuelo y decimos que Dios te fortalezca, que hay que tener confianza en Dios. Pero cuando llega a nuestras vidas una situación difícil, allí es donde podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en ese momento es difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo una situación en la que quisiéramos que nuestro Dios contestara de inmediato. Pero tristemente Dios contesta conforme a su voluntad y a su tiempo. Pero sabemos que como nosotros, hijos de Dios, el gozo que hay en nuestro corazón es que Cristo Jesús está en nosotros, hermanos. Cualquiera que sea nuestra situación en nuestras vidas, sea difícil, sea fácil, sea alegría, sea tristeza, tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón. Y Él es el que nos da la fortaleza. Porque un día nosotros decidimos, hermanos, decidimos vivir para Dios y hacer a nuestro Dios el dueño de nuestras vidas. Miramos a un David que siempre también en aflicciones y clamaba a nuestro Dios. Y es lo que le fortalecía a David, que sabía que Dios estaba con él, que Dios no lo abandonaba. Y así estamos, creo yo, hermanos, que nosotros. Sabemos que Dios no nos abandona en ningún momento de nuestras vidas, sean buenas o sean tristes. Pero como decía hace un instante, aquel que no conoce a Dios, su vida se derrumba. Su vida tal vez no tiene sentido. Tal vez llegan pruebas en la vida de ellos y no saben qué hacer. Y hoy en esta tarde, este mensaje que Dios ha traído les dice, decídete a vencer. Porque con Cristo Jesús, hermanos, hay victoria. Y mire, vamos a terminar con este texto, hermanos.
En Romanos 8:28, hermanos. Romanos 8:28, hermanos. Dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Hermanos, somos más que vencedores nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Y hoy en esta tarde, este mensaje, hermanos, tal vez usted esté fortalecido, esté fuerte, cuando lleguen los momentos de angustia a su vida. Tal vez nosotros doblamos nuestra rodilla y clamamos a Dios y Dios responde y Dios nos da fuerzas para pasar esos momentos de tribulación, esos momentos difíciles. Pero ¿qué con aquel que no conoce a Dios? Y hoy en esta tarde, Dios nos dice que podamos nosotros llevar la palabra de nuestro Dios. Que hay un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que puede hacer cualquier cosa en la vida de aquel que sufre. Puede levantarlo y darle gozo también en esas tribulaciones. En esa tarde, hermanos, que nuestro Dios pueda llenar nuestro corazón cada día más de fortaleza para poder seguir adelante. Y aquel que tal vez se siente afligido, triste, aquel que sufre, aquel que llora, aquel que ya no encuentra la solución, hay alguien que lo espera con los brazos abiertos. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Solamente nuestro Dios le dice, decídete a vencer. Y con Cristo Jesús venceremos. Dios los bendiga, hermanos.